Vale, entonces, hoy quería hablar básicamente de una entrada que hice en mi diario hace un par de meses sobre momentos en los que uno mismo se encuentra en un estado poco egoico y un estado más conectado con la esencia, pero en los que las personas con las que uno se relaciona pueden estar en otros momentos no iguales. Puede que no sean, que no estén acompasados. Es decir, que una persona cuando está sin ego, la otra no lo está. Pues había apuntado básicamente como seis maneras de afrontar las situaciones en las que uno se siente con poco ego, que a lo mejor también lo identifica erróneamente, pero bueno, y que ve que los demás, sus seres queridos o la gente con la que se relaciona, sí está con ego. Y cómo hacer para afrontarlo. Algunas maneras son mejores que otras, porque ha pasado muchísimas veces. Todas las personas que entran en el diagrama o en trabajo del ego acaban teniendo poco a poco momentos en los que no usan su ego y son capaces de ser auténticos, pero al principio son pocos y luego se van haciendo más y más prolongados. Pero en esos momentos, claro, luego no duran para siempre, vuelven al estado inicial de ego, primero por costumbre y hábito y luego porque su ambiente, el ambiente que tenían en su vida hasta entonces, era un ambiente egoico. Entonces, claramente esos momentos no son para siempre. Y eso, yo quería hablar no de del primer caso en el que una persona es no egoica durante un momento y luego vuelve al ego, sino quería hablar del segundo caso, en el que el ambiente, sobre todo el ambiente interpersonal, es el que puede llegar a devolver a una persona al ego y volver a estar en automático y como dormida. Entonces había apuntado seis formas de afrontarlo. Algunas ni siquiera son formas de afrontamiento, sino son formas de lidiar con ello, pero no mejoran la situación. Entonces tenía apuntado seis formas. La primera sería básicamente que cuando una persona ve que los demás sí están en un estado egoico, confrontar a esa persona que está en un estado egoico, decirles lo que crees que deben escuchar e ir a la raíz del problema. Obviamente, esto tiene bastantes problemas que veremos luego, pero ahora simplemente voy a exponer las formas. La segunda sería, en plan, sería someterse al juicio de la otra persona, no cuestionarles, simplemente callarse, no dar problemas y evitar que sean reactivos o que evitar confrontarles, básicamente, sería la contraria de la primera. La tercera sería intentar no relacionarse con esa persona en ese momento, alejarse, no contaminarse, dar alguna explicación real o no, simplemente separarse de la persona, distanciarse. La cuarta sería eso, contaminarse, volver al ego directamente para poder relacionarse y estar como acompasados, eh, dejar que el ego tome el control, como al resto de las personas, y adaptarte, básicamente sobrevivir en ese momento. Em, Luego, la quinta sería poco a poco ir integrando, ir centrándose con comprensión y sin atacar, pero con pequeñas cosas, con pequeños detalles, yendo poco a poco entendiendo sus razones de por qué hacen y por qué piensan las cosas que piensan y hacen. Obviamente esta sería una versión más suave de la primera. Vale, y ahora los problemas de cada una. Luego diré la sexta, porque la sexta considero que es la más óptima. Obviamente la primera, que es la de confrontar, el problema que tiene es que puede liberar triggers o, ¿cómo decirlo? Puede hacer que las personas salten o que tengan una reacción muy visceral porque les estás confrontando a justo lo que más temen o lo que menos quieren enseñar. Entonces, esas personas pueden cerrarse en banda, puede generar el efecto contrario y que se vuelva más en el ego, ser acusado de saberlo todo o algo así, que a lo mejor sí es cierto, porque a lo mejor tampoco somos perfectos, las personas que estamos en estado no egoico, a veces somos personas que simplemente creemos que en un momento nosotros estamos sin ego y los otros están funcionando con mucho ego, pero podemos equivocarnos perfectamente. Así que esa acusación de ser saberlo todo puede ser proyección o puede ser real, puede ser que nos equivoquemos nosotros. Eso, podemos hacerles mucho daño y generarles aún más retraimiento.
y podemos ser atacados de vuelta con violencia. Entonces, obviamente, esto no es una forma muy ideal, porque a no ser que sea una persona muy receptiva o que tenga mucha confianza en nosotros, no va a escuchar, no va a ser receptiva. Em, vale. Y la segunda manera, que sería la de someterse, que apunté al lado, irónicamente, mi favorita, porque es la que solía hacer yo, y no soluciona nada. El problema que tiene principal es no solucionar nada. Si te sometes al juicio de una persona egoica, acabarás siendo contaminado, entre comillas. Serás envuelto en sus problemas peligrosos, sentirás que tienes que soportar y generarás mucho resentimiento. Y obviamente no vas a conectar con esa persona porque estás fingiendo que no hay ningún problema, entonces simplemente aparentemente no hay ningún problema, pero la sensación es de no conexión con la otra persona y no genera felicidad en general. Vale, la tercera de aislamiento, obviamente el principal problema es el propio aislamiento, el no relacionarse con las personas. Claro, y es el confiar en su propio juicio. Si tú estás en un momento que consideras que eres poco egoico y te alejas, a lo mejor ni siquiera estabas siendo poco egoico, sino que lo consideraste. Entonces puede ser un problema eso, aislarte y encerrarte más en tu propio juicio. Como podéis ver, o sea, básicamente los problemas de casi todas las maneras son el encerrarse en el juicio propio o encerrarse en el juicio ajeno. Es decir, perder autenticidad. Em, Claro, si te alejas, obviamente va a haber consecuencias negativas, como con todas las acciones negativas que se hacen a los demás, tiene que haber, o sea, suele haber consecuencias negativas. Em, claro, y a lo mejor, si eres una persona como yo, que solía usar la segunda manera, si de repente te aíslas, puede caer reprimendas o ataques, porque es obvio que es una reacción inesperada que si no das ninguna explicación real de por qué lo haces, porque no quieres confrontar, obviamente va a haber reprimendas. Y luego te puede hacer que no te acostumbres a relacionarte con gente egoica y directamente no tengas habilidad o pierdas las habilidades que tenías para comunicarte. Lo que viene siendo el aislamiento de toda la vida. Eh, luego, luego el problema de la 4 que es el contaminarse y volverse al ego y adaptarse. El problema que puse simplemente puse la palabra suerte, como irónicamente. Obviamente, la solución para... Si el objetivo final es que todos actuemos con menos ego, obviamente contaminarse y actuar con ego es justo lo contrario de lo que intentamos y damos cero lugar a la solución. Eh, y en la quinta, que es el de poco a poco integrar, e ir integrando las partes no egoicas de las personas, con detalles, siendo pacientes. Claro, el problema es que es algo muy complicado, es muy difícil y puedes acabar perdiéndote sin querer, que sería la forma 4. Puedes perderte en el proceso, contaminarte, puede nunca funcionar y ser muy frustrante. También, como en la primera, ser acusado de saberlo todo, puede que te abandonen porque o que te rechacen porque parece una manipulación en toda regla, porque parece una manipulación porque estás intentando cambiar la forma de pensar y actuar de las otras personas o guiándoles. Y obviamente no parece algo igualitario, porque parece que tú eres la persona que sabe mejor y que estás guiando a la otra persona cuando realmente es una relación igualitaria si se trata de amigos o familiares. Em, Al final, si te rechazan o abandonan, pues aún es peor para ellos y es peor para ti. Genera arrepentimiento, pero aún así yo diría que es de las 5 la manera más asertiva y la que tiene más potencial beneficio. Es prácticamente la única que puede dar un buen resultado, junto con la 3. Entonces ahora vamos a ver, vamos a dividirlas en grupos. Las formas en las que te puedes contaminar, en las que puedes volver al ego inmediatamente o poco a poco y no enterarte, serían obviamente la 2, la 4 y la 5, que sería la de someterse, la de contaminarse o la de ir integrando poco a poco. Porque son formas bastante como pasivas, entonces pueden generar más sumisión. Esas tres serían de contaminarse o las de ser excluido, que sería la uno, la 3 y la 5, porque son formas confrontativas, son formas menos pasivas. La 5 es como intermedia, por eso la puse en las dos. Entonces puede ser excluido o rechazado en esas formas.
Em, Luego, otro grupo que podemos dividirlas sería las formas que no tienen buenos resultados, pero que no hay incertidumbre porque sabes fijo que no va a tener buenos resultados, sabes fijo el resultado final, que sería la 2, la 3 y la 4, someterse, alejarse y contaminarse, sabes lo que va a pasar, sabes el resultado, puedes predecirlo, o hay riesgo, pero hay riesgo de malo o hay riesgo de buen resultado, es decir, que puede haber buen beneficio, que sería la 1, la 3 y la 5. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir que la mejor forma por ahora sería la de poco a poco ir integrando y con paciencia. Luego, la segunda mejor forma yo considero que sería la de alejarse, no relacionarse, aislarse un poco. Luego la uno, que sería la de confrontar. Y luego la 2 y la 4 me parecen malas directamente porque no solucionan nada ni para uno mismo ni para los demás y no generan buenos resultados. Y en la siguiente página tengo anotado la sexta manera que tengo, que también iría acorde con la quinta forma. Esta consistiría básicamente en ver las características egoicas del resto y las propias, no como algo que arreglar o algo tóxico o venenoso que se debe erradicar, sino como algunas, obviamente las más destructivas o autodestructivas no, pero la mayoría como la mayoría de personas no tienen rasgos extremos de personalidad o de eneatipo, sino que son personas normales, lo que se considera normales, se pueden ver esas características como miedos entrañables, como formas recurrentes de ser, como manías de las personas o como bromas recurrentes, en el sentido de, ah, sí, esta persona siempre ha sido así, es cabezona o lo que sea. Puede ser algo, si todo el mundo fuera moderado siempre, no habría tanto juego o la misma dinámica, o no habría como costumbres en ese sentido. Las habría, pero vamos, que el ego también crea, la interacción entre egos también crea costumbres o chistes o bromas. Claro, son formas recurrentes de ser que pueden dar pie a la nostalgia, al cariño por la familiaridad o a chistes internos. Y así, o sea, simplemente reconocer que las personas que amas, así es como sobreviven en el mundo, así es como se diferencian. Entonces no tienen culpa de ello, y tú tampoco tienes culpa de ello. No son ni más ni menos que tú, simplemente son formas que aprendieron durante la vida y por encima puedes aprender mucho de ellos, porque son formas que tú no has aprendido. Y nada, poco más.